su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 5 al versículo 6. Apocalipsis capítulo 6 versículo 5 y versículo 6. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Seguimos con este tema acerca de los sellos. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ¿el qué? El aceite ni el vino. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Santo y Dios, una vez más nos encomendamos a ti, Padre, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a presentar esta palabra delante de tu pueblo. Padre, pedimos que tú nos ayudes una vez más, que tú nos des la unción necesaria, Señor, y la sabiduría para compartir y presentar esta palabra a tu pueblo. Señor, sabemos que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero tú, Señor, no nos has dejado en tinieblas, nos has dado la luz de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú hables a este pueblo como has hablado a mi vida, y que esta palabra pueda bendecir, Señor, también a aquellas personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo, el Cordero de Dios. A Él la gloria, a Él la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Tome asiento, mis hermanos, dándole un gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, espero que estos temas que hemos estado tocando puedan estar siendo de bendición para sus vidas. Amén. Muy bien, yo quiero hablar entonces ahora acerca del tercer sello. El tercer sello, o el jinete del caballo blanco. La semana pasada, hermanos, yo les estuve hablando del segundo sello, y les dije que este segundo sello correspondía a ¿qué, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan? Caballo rojo, ¿correspondía a qué? A la guerra. Hay quienes piensan, hermanos, que la iglesia ya no va a estar aquí para ese tiempo, pero déjeme decirle que la iglesia de Cristo fue testigo de la Primera Guerra Mundial, la cual se llevó a cabo del año 1914 al año 1918, duró 4 años, y la iglesia estuvo aquí durante la Primera Guerra Mundial. La iglesia de Cristo fue testigo de la Segunda Guerra Mundial, la cual se llevó a cabo del año 1939 al año 1945, y tal vez mucha gente en aquel entonces, mucha gente pensó: no, la iglesia no va a estar aquí para ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la iglesia estuvo aquí y presenció la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron enviados a la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que ser enviados, y yo no dudo que muchos de ellos eran cristianos, y muchos de ellos tuvieron que morir en la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó por primera vez 2 bombas nucleares. En la Segunda Guerra Mundial, por primera vez se utilizaron 2 bombas nucleares. Una en la ciudad de Hiroshima, en Japón, y la otra también en otra ciudad llamada Nagasaki también. 2 bombas nucleares, murió mucha gente ahí. Hermanos, la iglesia ya ha presenciado 2 guerras mundiales. Ahora yo le pregunto, ¿qué nos garantiza a nosotros que no vamos a presenciar la tercera guerra mundial? Hermanos, de acuerdo a la Biblia, la iglesia también va a presenciar la tercera guerra mundial. Y déjeme decirle que la tercera guerra mundial ya inició. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la tercera guerra mundial ya la estamos viendo, y se está llevando a cabo en Europa. Se está llevando a cabo exactamente en el mismo lugar donde inició la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, hermanos, que ya inició con Rusia y con Ucrania y con otros países que ya se están agregando, va a ir escalando poco a poco, y cada vez se van a ir agregando más países hasta que formen 2 bloques o 2 bandos
exactamente de la misma manera como sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y solamente se va a necesitar de un detonante, algo que provoque, que inicie ya la guerra en masa. Y yo creo, hermanos, que un detonante, fíjese bien, si usted se pone a analizar esto, un detonante para que la guerra comience ya de lleno puede ser la planta nuclear que Rusia ha ocupado en la ciudad ucraniana de Zaporilla, se llama Zaporilla esta ciudad. Esta planta nuclear es la más grande de Europa y esta planta la han estado ya bombardeando, gracias a Dios que no ha caído una bomba en esa planta nuclear, que es la más grande de Europa. Porque si ya hubiera caído una bomba ahí, hermano, ya se hubiera hecho un desastre nuclear. Fíjese lo que dijo el presidente ruso. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con atacar con 2 misiles nucleares. Si algo le llega a pasar a esta planta nuclear, la más grande de Europa, el presidente de Rusia dijo que sin pensarlo, sin chistarlo, él va a mandar 2 misiles nucleares. Uno a la capital de Reino Unido, de Inglaterra, que es Londres, y otro a la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, que es Washington. Eso es lo que dijo el presidente de Rusia. Si algo le llega a pasar a esta planta nuclear. Hermanos, esta tercera guerra mundial será una guerra nuclear controlada, fíjese bien. Va a ser una guerra nuclear controlada y se va a dar solamente en ciertas partes del mundo. Así como se dio la primera y la segunda guerra mundial, así se va a dar esta tercera guerra mundial. Será una guerra controlada. Solamente se va a dar en ciertas partes del mundo, ¿ok? Pero va a ser una guerra nuclear. Esta guerra tiene varios propósitos. Yo encuentro 3 propósitos muy importantes. El primero de ellos es reducir la población mundial. Porque para las élites ya se les hace que somos muchas gentes aquí en este mundo. Así es que uno de los propósitos es que ellos quieren reducir la población mundial. Número 2, ellos quieren cambiar el orden económico y militar en el mundo. Yo le dije eso la semana pasada. Ahorita el mundo está en un orden unipolar. Solamente los Estados Unidos de Norteamérica es la única superpotencia a nivel mundial. Pero quieren cambiar el orden económico y militar en el mundo de un orden unipolar a un orden multipolar. Y de acuerdo a la Biblia eso va a pasar. Se va a formar un bloque de 10 naciones. Y número 3, se va a provocar un caos global que va a preparar el terreno para que aparezca el líder mundial que traerá una paz, una seguridad y una prosperidad ficticia al mundo. Este líder la Biblia le llama el anticristo. La Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, no sobre la iglesia, sobre ellos. Prepáreme por favor ahí la imagen, hermano Meni. Pero ahora, hermanos, vamos a hablarle acerca del siguiente sello. Yo ya le hablé del jinete del caballo blanco, yo ya le hablé acerca del jinete del caballo rojo, y yo quiero hablarle ahora de este jinete, el jinete del caballo negro. Es el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al versículo 6. Los que tengan su Biblia y quieran irme siguiendo, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hermanos, este pasaje nos habla de una escasez extrema de alimentos que se aproxima al mundo, y usted y yo seremos testigos de ese acontecimiento. Pero si usted tiene alguna duda y quiere corroborar esto, entonces váyase al libro de Mateo capítulo 24, versículos 6 y 8. Recuerde que yo le he dicho que Apocalipsis 6 y Mateo 24 van en la misma secuencia. Es exactamente los sellos y las señales que Cristo le dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Es exactamente lo mismo que Cristo le dio al apóstol Juan, ¿ok? Como aquellas señales proféticas para los últimos días, estas señales que estamos viendo en estos últimos tiempos. Mateo 24, versículos 6 y 8. Jesús le habló a sus discípulos de las señales que vendrían antes del fin. Y Cristo les dijo: ¿y oirán de qué, hermanos? Oirán de guerras, se lo dije la semana pasada, y rumores de guerras. Y Cristo dijo:
mirad que no os turbéis, no se alarmen. Iglesia, sigan trabajando, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan evangelizando, sigan haciendo la obra, no se turben. Es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cristo dijo, pero aún no es el fin. ¿Por qué, hermanos? Porque faltan más cosas que tienen que acontecer, pero aún no es el fin. Cristo dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es el caballo rojo de la guerra. Y aquí viene el tercer caballo. Fíjese, aquí viene el tercer sello, el tercer caballo. Jesús dijo, y habrá pestes y habrá hambres. Ahí lo tiene, habrá hambres. Ahí está el caballo negro. Y habrá hambres, es el caballo negro. Y Cristo dijo, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, estas tres cosas ya estamos viéndolas con nuestros propios ojos. Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Esto que estamos viendo, hermanos, es la apertura de los sellos o el principio de dolores. La iglesia ya está pasando por principio de dolores, y esos dolores, hermanos, se van a ir agudizando cada vez más en la medida que los sellos se vayan abriendo. Cristo dijo, y habrá pestes. ¿Sabe qué significa la palabra pestes? ¿Cuántos saben lo que significa la palabra pestes? Y habrá pestes, dijo Jesús. Esta palabra, hermanos, peste significa virus, significa epidemias, significa pandemias. Déjeme decirle que desde finales del año 2019 hasta el día de hoy hemos estado viendo una serie de pestes, una serie de virus, una serie de pandemias que han estado azotando a la humanidad a nivel global, a nivel mundial. Desde el COVID-19, que lo empezamos a ver a finales del año 2019, principios del año 2020, y todas sus variantes como Delta, Omicron y ahora la llamada virus del mono. Y no sabemos cuántas más vayan a estar viniendo. Estas son las pestes de las cuales Cristo habló. Todas estas cosas, hermanos, han estado cambiando el mundo. El mundo no ha vuelto a ser el mismo desde aquel entonces. Las señales de las que Cristo nos habló, hermanos, se están presentando en nuestras propias narices. Un reconocido empresario, fíjese bien, dijo, nos gustaba conseguir todo lo que queríamos, cuando lo queríamos, a la hora que lo queríamos, pero la pandemia lo ha cambiado todo. Ahora hay escasez de muchos productos, ahora falta materia prima, faltan producción, falta tecnología, falta mano de obra y falta casi todo. Usted puede ver a veces como en los restaurantes, yo no sé para dónde se fue la gente, pero no encuentran personas, no encuentran trabajadores. Hay una gran escasez de mano de obra, hay una gran escasez de tecnología y de tantas cosas. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Como un ejemplo muy pequeño, muy palpable, podemos ver los vehículos. Usted vaya a un dealer y no va a encontrar carros nuevos, están llegando a cuentagotas, porque no hay chips, entonces no hay carros. Y como no hay vehículos, cuando hay escasez, ¿qué pasa? El precio sube. El precio de los vehículos ha subido. Entonces usted va a los dealers ahora y lo que encuentra son carros usados. Usted va a los dealers donde son dealers de carros nuevos y hay muy poquitos carros nuevos, contaditos. Lo que usted encuentra son carros usados. Y los carros usados han incrementado también su valor. ¿Es cierto o no es cierto? Todo ha ido subiendo, mis hermanos. Todo ha ido subiendo. Este empresario dijo también, cuando hay escasez, los precios suben y la pobreza aumenta. Y precisamente, hermanos, de esto trata este tercer sello o el jinete del caballo negro. Este sello, hermanos, trata de la escasez, de la inflación y de la pobreza extrema que viene a este mundo. Estas cosas no solamente van a ser causadas por las pestes, fíjese bien, estas cosas, las pestes las han venido causando, principalmente van a ser causadas por la guerra, fíjese bien. Toda esta hambre que viene a la tierra, esta escasez, esta inflación, principalmente va a ser causada por la guerra. Marcos capítulo 13, versículo 8, dice, porque se levantará nación contra nación. Hermano Mendy, prepáreme un video cortito, por favor, ahí. Marcos capítulo 13, versículo 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
y habrá terremotos en muchos lugares. Hermanos, el Señor dice que habría terremotos en muchos lugares. Déjeme decirle que yo no sé si usted está enterado de las noticias, hermanos, pero no hace mucho, hace apenas muy poco tiempo, acaba de temblar en China. Está habiendo un gran número de temblores. Acaba de temblar en China y prácticamente apenas acaba de temblar en Indonesia. Todo esto se está cumpliendo en nuestras propias narices. Jesús dijo que habría temblores, habrá hambres y alborotos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra alborotos? ¿Cuántos saben lo que significa alborotos? La palabra alborotos, hermanos, significa disturbios. Es decir, habrá hambres y habrá disturbios. Jesús dijo, principio de dolores son esto. Hermanos, la gente puede aguantar muchas cosas. Nosotros podemos aguantar que no haya carros nuevos, que no haya zapatos tal vez, que no haya ropa, que no haya muchas cosas. Pero hay algo que el ser humano no puede aguantar, y eso es que no haya ¿qué? Comida. Que no haya comida. Cuando no hay comida, hermanos, la gente se pone como loca. La gente es capaz de ir y romper los supermercados y llevarse la comida. La gente es capaz de matar a una persona con tal de quitarle esa comida. La gente puede aguantar muchas cosas, pero lo único que no puede aguantar es el hambre. La gente ya con hambre, la gente se alborota. La gente es capaz de ir y hacer cuantos destrozos. Mire, vamos a ver este corto video para que usted vea lo que está pasando. Riesgo de crisis alimentaria mundial. Súbale, por favor. Se enfrenta a una posible quiebra alimentaria con precios al alza y millones de personas en peligro de padecer hambre severa. La invasión rusa de Ucrania amenaza el suministro de los principales cultivos básicos. Las llanuras rusas y ucranianas son el 7% de la producción mundial, el 24% de las exportaciones de cereales. Por un lado, Ucrania no podrá recoger la cosecha y Rusia está sometida a sanciones, algo que afectará a los más desfavorecidos, como explica el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo y los costes y retrasos en el transporte de los productos importados cuando están disponibles alcanzan niveles récord. Y todo esto está afectando más a los más pobres y sembrando las semillas de la inestabilidad política y el malestar en todo el mundo. Y ese malestar ya se está produciendo. En Sudán, miles de personas protestaron en la capital y en otras ciudades contra el rápido deterioro de las condiciones de vida, incluida una fuerte subida del precio del pan. Deténgale un poquito, hermano. De los sudaneses subió más. Esto es lo que dijo Jesús, hermanos. Cuando hay hambre, la gente se empieza a alborotar. Mire, esto es lo que Jesús dijo. Habrá hambres y alborotos. Hermanos, a veces nosotros pensamos que no está sucediendo nada en el mundo, porque no ha llegado aquí. Pero hay otros países donde ya está ese problema. Esto no ha llegado aquí todavía, pero pensamos que todo está bien, que nada está sucediendo. Pero este hombre que está hablando, Antonio Guterres, es el jefe de la Organización de las Naciones Unidas y ya lo está diciendo claramente. Estos no son videos viejos, son videos nuevos de hace apenas unos días. Está diciendo que viene hambre a la tierra, globalmente. Este hombre simplemente está corroborando todo lo que Cristo dijo. Son videos nuevos de hace apenas un par de días. El secretario general de la ONU está diciendo que viene hambre a toda la tierra. Ya no lo están ocultando, ya lo están diciendo. Y mucha gente ya está alborotándose porque no hay alimentos. Esto se va a dar mucho más fuerte en aquellas partes, Sudán, Libia, África, todas aquellas áreas, porque ellos dependen grandemente del trigo. Vamos a seguir viendo este video. Está cortito, ya se va a acabar. De un 40%. Muy bien, hermanos, déjeme decirle que hay 4 cosas muy importantes que tenemos que resaltar en este tercer sello. Fíjese bien, 4 cosas muy importantes que tenemos que resaltar en este tercer sello. La primera cosa es que el color de este caballo es de color, ¿qué, hermanos? Negro. ¿Por qué negro, hermanos? ¿Por qué negro? ¿Por qué el otro rojo? ¿Por qué el otro blanco? Todo eso tiene simbolismo detrás de todo esto. ¿Por qué el color negro, hermanos? El color negro en la Biblia, fíjese bien, nos habla de muerte, porque eso es lo que viene. Nos habla de muerte, nos habla de luto,
¿Qué ropa se pone la gente después de que muere un familiar? Negro. Nos habla de muerte, nos habla de luto, de tristeza, nos habla de dolor, nos habla de miseria y nos habla de humillación. Eso es lo que nos habla el color negro. Hermanos, y esto viene por el pecado y por la maldad del ser humano. Quiero aclararle una cosa, hermano. Esto que está pasando ahora y que va a pasar no son los juicios de Dios. Esto no es la gran tribulación. Esto no es la ira de Dios. Estas cosas que están pasando, estas cosas simple y sencillamente están siendo provocadas por el mismo hombre, porque el propósito, hermanos, es disminuir la población mundial. Ellos quieren disminuir la población mundial. Para ellos ya somos mucha gente en este mundo. Ahorita somos 8,000 millones de personas. El siguiente sello o el siguiente caballo es el cuarto, y ese es el de la muerte. Entonces yo simplemente voy hablándoles acerca de lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Esta gente lo que quieren es disminuir la población mundial. Fíjese, por eso dice que es un caballo, es de color negro, ¿ok? Y esto no es la ira de Dios, no es el juicio, no es la gran tribulación, no es la ira de Dios, hermano. Estas cosas están siendo provocadas por la maldad del hombre. Número 2, la segunda cosa, hermanos, es que el jinete que lo montaba, ¿qué traía, hermano? En su mano, el caballo es de color negro, pero el jinete que monta el caballo, ¿qué trae en su mano? Una balanza. Fíjese bien, este jinete trae una balanza. Esto tiene un significado. ¿Qué significa esa balanza? ¿Se acuerda del caballo rojo? Traía una gran espada, no una espada, una gran espada, porque será una guerra muy distinta a las demás. Será una guerra donde van a usar armamento nuclear. Y por eso este jinete, él trae una balanza en la mano. ¿Qué significa esta balanza? Hermanos, la balanza es un instrumento que se usa para medir el peso de las cosas. Y bíblicamente, hermano, bíblicamente la balanza simboliza la escasez y el hambre. Eso es lo que simboliza en la Biblia, la balanza. Simboliza la escasez y simboliza el hambre. Antiguamente, cuando los alimentos escaseaban en Israel, cada una de las provisiones que tenía el pueblo las pesaban, tenían que pesarlas, incluyendo el pan, para poder designar una ración para cada familia. Como no había mucha comida, tenían que pesarlas para poder racionalizar el alimento para cada familia. Y muchas veces, hermanos, la ración que les tocaba a cada familia, fíjese que no era suficiente. Sin embargo, tenían que sujetarse a la ración que les tocara. De esto nos habla, hermanos, la balanza. Hermanos, esto quiere decir que los alimentos en el mundo se van a escasear y se van a racionalizar. Fíjese bien, como van a escasear, ya no va a haber tanto alimento, se va a empezar a racionalizar. O sea que te van a decir, solamente puedes llevar 3 paquetes de tortillas por persona. Solamente puedes llevar 2 atunes por persona. ¿Ya lo has visto eso? ¿Ya se está empezando a ver eso? Nomás 3 paquetes por persona, no puedes llevar más. Nomás 2 atunes, nomás 2 de esto, no más. Eso se llama racionalizar. Hermanos, ya lo hemos estado empezando a ver aquí. Hermanos, ¿sabe dónde estamos? Estamos en la primera potencia económica del mundo. No estamos en ningún país tercermundista, estamos en la primera potencia económica del mundo. Yo me pregunto cómo estará en los países pobres, donde ya no le alcanza a la gente el dinero, donde lo que ganan ya no les alcanza, solamente para un poquito de comida. No piense que a veces se nos olvida, hermanos, y creemos que como estamos aquí, todos están igual. No, hermanos, pero aquí todavía, gracias a Dios, podemos comer bien. Pero hay gente que solamente tiene una sola comida. La comida se está ya racionalizando. Ya estamos empezando a ver los primeros efectos de lo que se aproxima. Por favor, ayúdeme con el segundo video, hermano. Se aproxima una gran inflación a la tierra. Hermanos, aquí le voy a decir una cosa. Aquí nunca veíamos que las cosas aumentaban. Yo no sé usted, pero yo no recuerdo que las cosas aumentaban. Siempre valían lo mismo. ¿Es cierto o no es cierto? Allá en México, hermanos, entrábamos al otro mes, el otro año, y le llamaban la cuesta de enero, ¿cierto? Aquellos que, yo no sé, hay unos que tal vez no saben de esto, pero aquellos que venimos de allá,
Cuando pasabas al año siguiente, le llamaban la cuesta de enero, porque empezando enero todo se disparaba. Gas, agua, luz, todo subía de precio, todo. Entonces la gente quedaba bien gastada por todas las fiestas decembrinas. Y entrando el año, la gente estaba gastadísima. Y para eso, acabando la subida de precios. Hermanos, hace años que estoy aquí. Y yo veía que las cosas no subían. Pasaba otro año tan diferente como en nuestros países. Otro año y el pantalón valía lo mismo, la gasolina valía lo mismo, todo seguía valiendo lo mismo. No había inflación, pero eso se acabó. Ahora todo está subiendo de precio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Hace muchos años que no pasaba esto. ¿Sí? Hermanos, aquí nunca sucedía esto, pero hoy todo está muy caro. Usted vaya con $100 y ya no compra nada. Yo no sé aquellas amas de casa, aquellas hermanas o aquellos que vamos a veces al súper, hermanos. Vamos y tantito mandado, $100, 150, ¿cómo? ¿Verdad que es cierto? Todo ha ido aumentando, todo ha ido aumentando. Váyase a comer una hamburguesa, todo ha ido aumentando. Eso se llama inflación. Eso se llama inflación. Aquí en la primera potencia económica del mundo, todo está más caro y todo va a seguir aumentando por causa de la guerra, por causa del caballo rojo. Todo esto viene ligado, fíjese bien. Y mire cómo esto está pegando en el trigo. ¿Por qué el Señor nos dice acerca del trigo? Mire, vamos a ver el segundo video. Raúl, exactamente, ¿no? Con el titular La catástrofe alimentaria que se avecina, The Economist publica esta imagen, ¿no? Donde vemos espigas de trigo, donde los granos son de hecho calaveras, cuando nos acercamos un poco a la imagen. A ver, deténgalo ahí, hermano. Fíjese, esa revista de Economist ya es vieja, ya tiene tiempo. Ellos como que van prediciendo el futuro, lo que viene más adelante. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ellos ya sabían de eso? ¿Cómo es que ellos ya sabían que venía una catástrofe a nivel mundial, de guerra y de hambruna global, y que tenía que ver con el trigo? Mire los granos de trigo. Los granos de trigo no son granos, hermanos, son calaveras, son cabezas, son cráneos humanos. La gente que sabe de esto sabe que estos hermanos, hay simbolismo ahí. Ellos están hablando de que viene mucha mortandad, porque no va a haber trigo. ¿Cómo sabían ellos de todo esto? Porque muchas de estas cosas ya están planificadas. Muchas de estas cosas, esto no es el tiempo de la gran tribulación, no es el tiempo de los juicios de Dios. Todo esto viene por causa de la maldad humana, que quieren bajar la población mundial. Muchas de estas cosas están planificadas. Vamos a seguirlo viendo. Mire ese trigo ahí, son cabezas humanas. Precisamente porque pues sobran las palabras, el mensaje es muy directo. Aún así, evidentemente, esta portada de esta semana de The Economist va acompañada por un artículo que empieza de la siguiente manera: al invadir Ucrania, Vladimir Putin también destruirá la vida de las personas que se encuentran lejos del campo de batalla y en una escala que incluso él puede lamentar, ¿no? Que incluso él puede lamentar un poco marca de la casa de The Economist, un medio pues liberal que no pierde ocasión de atacar duramente a Vladimir Putin, pero lo cierto es que pues desde el principio de esta invasión rusa de Ucrania pues se habló de las consecuencias sobre el sistema mundial de alimentos que tendría pues sobre todo por la producción y exportación de trigo, ¿no? Dado que tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores y exportadores mundiales de este alimento, y que de hecho para muchos países de África y de Asia pues depende el consumo de las importaciones que vienen de Rusia y Ucrania, como es el caso, por ejemplo, de Egipto y de Indonesia. De hecho, nos da el dato que Rusia y Ucrania, en términos de calorías, suministran el 12% de las calorías comercializadas a nivel mundial, ¿no? Las calorías en referencia a esta energía que absorbemos de los alimentos. Y por otro lado, los precios del trigo subieron un 53% desde principios de año y aumentaron otro 6%, particularmente el 16 de mayo, cuando India anunció que suspendía también las exportaciones debido a la extrema ola de calor que atraviesa ese país. Y pues otras cifras pues también muy alarmantes, y es que
1.600 millones de personas a nivel mundial se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y casi 250 millones de personas están al borde de la hambruna. Un escenario pues que va en vistas de agravarse pues a medida, ¿no?, que se alargue también esta guerra pues en Ucrania, y defiende este artículo de The Economist con esta portada pues que no somos conscientes un poco de lo que nos viene, que solamente el aumento del costo de la vida es una primera señal de un panorama que puede pues agravarse. ¿Qué le parece? Exactamente, ¿no? Con el... Muy bien, ¿qué le parece? Ya está bien, hermano, gracias. Fíjese, qué interesante, hermano, si usted es observador, qué interesante. Rusia y Ucrania, estos dos países que están en guerra, son de los principales productores de trigo. Qué interesante que en este caballo negro, con un jinete, una balanza, y quiero que vea la tercera cosa que podemos observar aquí, es que hay una voz que dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Fíjese cómo esta hambruna, esta escasez de trigo que viene, hermanos, está ligada con la guerra. Esta guerra va a ir creciendo, va a ir aumentando como una bola de nieve. Y en la medida que la guerra va a ir aumentando, la hambruna va a ir aumentando también y va a ir pegándole a todas las naciones, porque todo el mundo está globalizado, ¿sí? Es como un dominó, que una ficha le pega a la otra, ¿ok? Fíjese, la tercera cosa que podemos observar aquí es que dice, hay una voz que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Déjeme explicarle lo que significa esto. Mire, el denario, hermanos, es una moneda antigua, era una moneda antigua que equivalía más o menos al sueldo promedio de un día de trabajo. Hermanos, o sea que se va a necesitar el salario de un día de trabajo para comprar 2 libras de harina. Fíjese, el salario de todo un día de trabajo, 8 horas de trabajo, para que usted se pueda comprar 1 kilo o 2 libras de harina. Hermanos, esto nos da a entender que los alimentos básicos se van a encarecer en los últimos tiempos y van a alcanzar un precio exorbitante. Mire, vamos a ver este último video cortito, para que usted vea cómo muchos van a empezar a cerrar sus negocios, porque realmente ya no les está quedando margen de ganancia. Muchos van a preferir mejor cerrar sus negocios. Mucha gente inclusive que vende tacos, yo he estado investigando eso. Mucha gente dice, ¿sabes qué? No queremos aumentar el precio, pero prácticamente ya no nos está quedando margen de ganancia, todo está aumentando bastante. El cilantro, la cebolla, la carne, todo ya no nos está quedando margen de ganancia, pero preferimos que nos quede aunque sea poquito que cerrar el negocio. Pero muchos van a tener que cerrar. Mire, vamos a ver este video cortito. En esta panadería de Beirut, la preocupación por la falta de harina es el pan de cada día. Alice Mahi, su propietario, teme verse obligado en breve a cerrar su ya antiguo negocio. Ahora venden la harina en el mercado negro. Antes costaba un saco 100.000 liras, ahora cuesta 6 y hasta 7 veces más. El Líbano compraba hasta ahora el 80% de su trigo en Rusia y Ucrania, pero ahora los precios se han disparado en los mercados mundiales. Y como los hilos de cereal en el puerto fueron destruidos, el país no tiene capacidad de almacenar. Hasta el comienzo de la guerra, Ucrania era uno de los principales productores mundiales de trigo. Muchos países del norte de África y Oriente Medio dependen de su producción. El actual bloqueo de los puertos ucranianos también amenaza la ayuda alimentaria mundial. Eso en un momento en el que la demanda aumenta de forma dramática. Solo en 2021 alrededor de 193 millones de personas corrían riesgo de padecer hambre. Bueno. Hermano, usted está bien, gracias, hermano. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué aquí no ha pegado duro? Porque el dólar todavía sigue siendo la moneda de reserva a nivel mundial. Usted va con $1 a cualquier parte, a cualquier país del mundo, y ese dólar vale. Usted puede ir con pesos mexicanos, con cualquier moneda, y usted tiene que cambiarla a la frontera. Si usted viene de México y usted trae pesos mexicanos, tiene que cambiarlos ahí en la frontera, porque si los mete para acá para adentro, ya no sirven. Tiene que cambiarlos ahí en la frontera. Pero si usted lleva dólares y entra a México, sus dólares valen en la frontera y valen hasta lo último de México. Y puede llegar hasta lo último, hasta Centroamérica, Sudamérica, puede llegar hasta Argentina y esos dólares valen.
porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva a nivel mundial. Pero cuando esta tercera guerra se dé y el dólar deje de ser la moneda de reserva a nivel mundial, el dólar pierda y el dólar va a perder el valor que tiene ahora, usted va a ver la gran inflación que se va a venir aquí. Usted va a ver eso, hermanos, y nos va a tocar ver esas cosas. Tal vez no lo hemos podido entender todavía, pero esta guerra, yo no dudo, yo no creo, hermanos, que esta guerra tarde un par de años más. Yo creo que no llegará al 2025 cuando esta guerra tendrá que estallar y nos va a tocar verla. Y de acuerdo a lo que dice la profecía, hermanos, esta nación va a tener que perder su hegemonía a nivel mundial. Va a dejar de ser el mundo unipolar y se va a hacer un mundo multipolar. De acuerdo a la palabra de Dios, va a haber 10 naciones y de ahí va a salir el anticristo. Estamos viendo los últimos tiempos, ¿ok? Mire, fíjese bien, esta hambruna, hermanos, esta hambruna que viene, es también como una bola de nieve. Poco a poco lo vamos viendo. Ya estamos empezando a ver la punta del iceberg. Será un evento que va a sacudir grandemente la economía del mundo. Esta hambruna, hermanos, se va a dar antes de que la iglesia sea arrebatada. O sea que nos va a tocar ver todavía esto. Esta hambruna que se aproxima, fíjese bien, hermanos, ponga atención. No solamente va a sacudir las economías del mundo, va a sacudir también la fe de muchos de nosotros y va a sacudir las economías de todas las iglesias. Hermano, dígame usted dónde dice eso. ¿Quiere saber dónde dice eso? En el libro de Joel. Usted se va al libro de Joel. El libro de Joel tiene 3 capítulos solamente. El libro de Joel nos habla de la devastación que viene a la tierra, nos habla de un llamado al arrepentimiento, y no a la gente del mundo, a la iglesia, por la tibieza y la apatía que hay en la iglesia el día de hoy. Nos llama también, nos habla también de la misericordia de Dios, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, y nos habla también el libro de Joel de la ira de Dios que vendrá sobre las naciones. Quiero que ponga atención a este pasaje que le voy a leer, hermano. Joel capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Búsquelo en su Biblia si usted guste, para que usted vea lo que viene, no solamente para los moradores de la tierra, sino también para nosotros como iglesia, hermano. Va a sacudir la fe de muchos de nosotros. Joel capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Fíjese bien lo que dice. Desapareció de la casa de Jehová. ¿Qué desapareció? La ofrenda. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? Los pastores. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo, están de luto, están de duelo, porque mucha gente ya no podrá dar sus ofrendas. Las economías del mundo, hermanos, van a ser sacudidas. Mucha gente ya no va a tener trabajo. Eso es lo que se aproxima. Versículo 10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra. ¿De qué color es el caballo que salió corriendo ahí? Negro. ¿Qué le dije que significa el negro? Luto. Luto. Se enlutó la tierra, se vistió de negro, porque el trigo, 2 libras de trigo por un denario. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto. ¿Sabe qué significa el mosto? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada. El mosto es la cebada, y 6 libras de cebada por un denario. Se secó el mosto, la cebada, y se perdió el aceite. Llegó la hambruna. La escasez, hermanos, de los productos de primera necesidad van a traer precios exorbitantes en el mercado. Por eso dice 6 libras de trigo, 2 libras de trigo por un denario. Todo lo que tú ganes por un día de trabajo para que te compres 1 kilo de harina. Precios exorbitantes. Cuando hay escasez, los precios suben, dijo aquel empresario. Pero en medio, déjeme decirle, tengo buenas noticias, iglesia. Tengo buenas noticias. Ahorita, hermanos, hay una iglesia apática. Hay una iglesia que le vale. Una iglesia que si quiere va, si no, no. Estamos viviendo en el tiempo de que se le atraviesa una fiesta y no van a la iglesia. No les importa. Estamos viviendo en un tiempo de una iglesia fría, carnal, mundana, apática. Y el Señor no puede llevarse a la iglesia así. El Señor no puede llevarse a la iglesia. El Señor va a preparar a la iglesia. Por eso es que el Señor va a preparar, va a permitir que todas estas cosas, sucedan, hermanos.
tengo una buena noticia, porque en medio de toda esta calamidad, Dios va a traer un avivamiento en su iglesia. Dios va a traer un avivamiento en la iglesia. Usted llámele a la gente a orar y no vienen a orar. Llámele a la gente al ayuno y no ayunan. No leen ni la Biblia. Ya no le importa la iglesia. Llámelos a ver cuántos vienen a la oración. Usted se puede dar cuenta. Por eso es que el Señor no se puede llevar a la iglesia. La iglesia no está lista para ser arrebatada. La iglesia va a tener que ser preparada. Y se le ha concedido que se vista de lino blanco, puro y resplandeciente. Esto no es la gran tribulación. Esto no es la ira de Dios. Dios está permitiendo esto porque Dios tiene que preparar a la novia. Y Dios está esperando que haya gente que se arrepienta. Fíjese bien, hermanos, la Biblia dice que se escuchó una voz que dijo: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero dijo la voz: pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Hermano, ¿qué es el aceite? ¿Qué es el vino? Déjeme decirle que Dios va a permitir esta humillación no solamente en el mundo. Dios va a permitir esta humillación también en su iglesia, con el propósito de despertar a su pueblo. Dios mismo se va a encargar de ello. Dios mismo se va a encargar de despertar a la iglesia. Hermanos, cuando llegue el tiempo del hambre a la tierra, déjeme decirle que toda la gente, inclusive la iglesia y todo el mundo, va a voltear su mirada hacia arriba. Va a voltear su mirada hacia arriba. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Fíjese bien, hermanos, ya estoy terminando. Fíjese lo que dice el libro del profeta Joel. Y esto lo dice a la iglesia. Hermano, fíjese lo que dice. Dice: ceñid, ceñid y lamentaos, sacerdotes. Nos dice a nosotros, a los pastores. Ceñid y lamentaos, sacerdotes, ministros del altar. Venid y dormid en silicio. ¿Sabe qué significa silicio? Arrepentimiento, humillación. De eso es lo que está hablando. Nos habla a los sacerdotes, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Se acabó la ofrenda y el diezmo. Eso es lo que viene. La gente no va a tener dinero para dar en la obra de Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Mire lo que dice Dios. Mire lo que dice el Señor. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. Hermanos, la iglesia va a entrar en un tiempo de arrepentimiento, en un tiempo de ayuno y en un tiempo de oración profundo. Alabado sea Dios. Ahorita no lo quiere hacer, hermano. Ahorita la iglesia no lo quiere hacer. Pero cuando ya no haya comida, la iglesia va a empezar a buscar de Dios como nunca lo había hecho. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de arrimarle tierrita a la iglesia. Alabado sea Dios. Fíjense lo que dice: conviértanse a mí con todo vuestro corazón. Conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, dice Jehová. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Alabado sea Dios. Hermanos, Dios va a llamar a la iglesia al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, déjame decirle, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, trae avivamiento. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Fíjese lo que dice. Nos dice a nosotros, hermano, a los ministros, a los sacerdotes. Dice: toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y aún a los de pecho. Salga de su cámara el novio, está hablando de Cristo, y de su tálamo la novia, la iglesia. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento se acerca ya, hermanos, se acerca ya. Fíjese bien, salga de su cámara el novio, dice, y de su tálamo la novia. He aquí, dice Jehová, yo les envío pan, vino y aceite. Alabado sea Dios. Hermanos, en medio de toda esta calamidad, deje de decirle, la iglesia se va a volver a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios.
hermanos, en un arrepentimiento genuino, hermanos, esto va a provocar un avivamiento en el pueblo de Dios. En medio de este caos mundial, la iglesia va a ser protegida, la iglesia va a ser guardada y la iglesia va a ser avivada por la unción del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia dice: pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe lo que significa el aceite? La unción del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa el vino? El gozo del pueblo de Dios. Pero no dañes el aceite y el vino. En medio de toda esta calamidad que viene a la tierra, la iglesia de Cristo, la iglesia del aceite y el vino, va a ser protegida por Dios, va a ser guardada por Dios. Y el Señor dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y sobre los siervos y las siervas, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Hermanos, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, este se llama el día de la ira de Dios. Alabado sea Dios. Y el Señor dice: y todo aquel, preparen un canto por favor, hermanos, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová el Señor será salvo. Hermano, viene un tiempo de gran avivamiento. En medio de todo este caos, la iglesia va a buscar al Señor como nunca. La iglesia, cuando no hay alimento, cuando no haya trabajo, no le quedará más que levantar su mirada a Dios. Y la iglesia se va a humillar delante de Dios. La iglesia se va a vestir de cilicio, se va a vestir de arrepentimiento, va a entrar en ayuno, en oración, y va a haber un gran avivamiento. Este es el último avivamiento que va a preparar a la novia para el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque el novio, hermanos, está a punto de salir de su cámara y la novia tiene que ser preparada. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están listos para ese avivamiento? ¿Cuántos están listos para ese avivamiento? ¿Cuántos están listos para ese avivamiento? Viene un último avivamiento a la iglesia. Viene el último avivamiento en medio del caos mundial. La iglesia va a ser avivada. Alabado sea Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero empezar a buscar de Dios, a buscar de Dios, a buscar de Dios. Yo creo que no necesitamos, hermanos, que venga ese tiempo para esperar el avivamiento. Yo creo que usted y yo podemos empezar a buscarlo ahora. 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 Vamos, súbele por favor, hermanos. Yo creo que podemos empezarle a decir al Señor: abre las fuentes del cielo, Señor. Quite toda esa apatía. Hay mucha apatía en el pueblo de Dios. Hay una flojera espiritual en el pueblo de Dios. La gente tiene flojera hasta de pasar al altar. La gente tiene una flojera hasta de pasar al altar. Hay una gran apatía, un gran miedo, un gran temor, una frialdad, una vergüenza de ser cristianos.